¿Cómo están? Un placer estar nuevamente con ustedes. Quiero hacer referencia a un artículo que leí hace un tiempo sobre un ministro de la palabra que hizo una encuesta informal en varias congregaciones, tomando un total de 100 personas asistentes a las iglesias, creyentes, bautizados, y les hizo responder una simple pregunta. ¿Habría hecho alguna diferencia en tu vida, como lo estás viviendo ahora, tu vida de fe, si Jesús no hubiera muerto en la cruz? ¿Saben cuáles fueron las respuestas? El 45% de las personas encuestadas dijo que no creían que iba a haber ninguna diferencia. El 25% dijo que sí, pensaban que sí, pero no sabían en qué específicamente. El 20% sí dijo que iba a haber toda una diferencia en el mundo. Y el 10% dijo, no tengo ni idea. Estamos entrando en Semana Santa y la pregunta es, ¿qué diferencia hizo que Jesús muriera en una cruz? En la propia iglesia solo el 20% dijo que sí. El 80% varió entre que no creían que iba a hacer ninguna diferencia hasta no tener ninguna idea. Y entonces me hago esta pregunta. Primero, quiero que tomen un tiempo conmigo y respondamos esto. ¿Por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? Y la respuesta más rápida que eso nos ocurre es para cumplir la profecía, porque así estaba escrito. Dios tenía un plan. En el famoso encuentro de Emaús que relata el Evangelio según San Lucas, en capítulo 24, versículo 25, dice: entonces Jesús les dijo, ¡qué necios son! Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? En la Biblia, desde el Génesis hasta todos los profetas del Antiguo Testamento, se cuentan más de 300 profecías. Estas declaran que el Mesías habría de venir al mundo, qué iba a hacer durante su estancia en el mundo, cómo iba a morir y que iba a ser enviado para vencer el poder de la muerte. Algunas de las profecías eran obvias, otras eran sutiles. Por ejemplo, una sutil puede ver el lugar donde fue Jesús crucificado, que es en el Gólgota. El Gólgota significa el lugar de la calavera. Y en Génesis mismo, capítulo 3, 14, 15, describe que Dios iba a aplastar la cabeza a Satanás. Y la pregunta entonces es, ¿acaso el lugar donde la cabeza de Satanás fue aplastada no es llamado lugar de la calavera? O sea, sutil referencia. Pero existen cosas sí obvias, profecías obvias. Y podemos ver en Salmos 22, 1 al 19, que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo. Estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Todos los que me ven se burlan de mí. Sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen: este es el que confía en el Señor. Entonces, que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. Sin embargo, me sacaste a salvo del vientre de mi madre, y desde que ella me amamantaba me hiciste confiar en ti. Me arrojaron en tus brazos al nacer,
Desde mi nacimiento tú has sido mi Dios. No te quedes lejos de mí, porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme. Mis enemigos me rodean como una manada de toros, como feroces de Basán me tienen cercados. El 16 dice, mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Oh Señor, no te quedes lejos. Tú eres mi fuerza. Ven pronto a mi auxilio. Este pasaje en los Salmos es una descripción exacta de lo que Jesús soportó en la cruz. Y Jesús citó deliberadamente su primera línea. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces la pregunta es, ¿por qué murió Jesús en la cruz? Y parte de esa respuesta fue para cumplir la profecía, para declarar que Dios sí tenía un propósito y un plan, que Jesús no fue víctima de algún error trágico de la historia, de la pérdida del gobierno providencial de la historia, sino que fue un rey victorioso que marchó para liberar a su pueblo de las cadenas del pecado. Sí, para cumplir la palabra, pero no fue todo. Porque la segunda pregunta dice, ¿y qué demostró Jesús muriendo en la cruz? Uno de los pasajes más conocidos de la palabra están en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, 16, dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús no era un ángel ni tan solamente un hombre, porque si lo hubiera sido un ángel o tan solo un hombre, este pasaje no tendría sentido. Sería como si yo le dijese a mi esposa, Nancy, tanto te amo que yo le voy a enviar a mis hijos, a Esther, a Emilio, a Ana Belén, para que mueran por vos. ¿Se dan cuenta qué ridículo suena? Sin embargo, cuando Jesús murió en la cruz, incluso el centurión dijo, ciertamente era el Hijo de Dios. ¿Por qué se vería un centurión romano, un militar duro del imperio más grande, tan afectado así? Por la manera en que Jesús reaccionó en la cruz, similar al actuar de Dios. Este episodio de la muerte de alguien en la cruz no era nuevo para el centurión, pero los que él veía morir maldecían y lloraban de angustia, respondían con rabia a sus torturadores, pedían que se les baje de la cruz, pedían por misericordia. En cambio, Jesús reaccionó como quien llevaba el dolor de la cruz, con nobleza y un sentido de propósito. Entonces, ¿qué significado había en la cruz? ¿Cumplió la Escritura? Sí, pero también demostró que Jesús era el Hijo de Dios y que murió en la cruz porque se preocupaba por vos y por mí. Nos amaba y nos ama. Eso nos lleva a responder una tercera pregunta, y es la que no podían responder los encuestados a los que hice referencia al inicio. ¿Qué diferencia hizo la muerte de Jesús en la cruz? Hay una figura básica. Si vos le amás a alguien, sea tu cónyuge, tus hijos, tus amigos, ¿qué es lo que más querés hacer? Querés pasar el tiempo con ellos. Y este había sido el deseo de Dios desde el principio de su misma creación. En Génesis
La palabra relata que Dios creó a Adán y a Eva a su imagen. Creó un jardín, el Edén, para que ellos vivieran. Y cada tarde dice que Dios bajaba del cielo. ¿Para qué? Para caminar con ellos en el jardín. En nuestro lenguaje de hoy, para tomar un tereré juntos, para tomar un mate juntos, para otros tomar un café, para pasar tiempo de calidad con su creación. Había una paz, una armonía, una satisfacción, una plenitud en ese jardín, porque el hombre y Dios eran como uno. Pero esa cercanía fue destrozada por el pecado, por la desobediencia. Por eso que Pablo más tarde escribió: así como por un hombre, Adán, el pecado entró al mundo. La pecaminosidad del hombre se convirtió en una barrera entre Dios y su creación. Y así, cuando Dios le da al hombre, a sus siervos israelitas, el diseño para el tabernáculo primeramente y después al templo, encontró una manera de simbolizar esta barrera. Sí, el diseño del tabernáculo y del templo en Israel tenía dos habitaciones. La primera se llamaba el lugar santo, donde podía entrar el sacerdote, no el pueblo. Y la segunda sala, llamada el lugar santísimo, era un lugar de la presencia en la que Dios habitaba. Dios bajaba a habitar allí. Y solo se permitía la entrada a un sacerdote, que era el sumo sacerdote, y podía entrar solo una vez al año, ofreciendo sacrificios por los pecados de la gente. Y algo separaba estas dos habitaciones. Era un velo, una cortina. Literalmente servía como una barrera entre Dios y el ser humano. Pero notemos que cuando Jesús murió en la cruz, dice en el Evangelio según San Mateo 27, 50 y 51, dice: entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina, dice la palabra, la cortina se rasgó. La cortina del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Quiere decir que cuando Jesús murió, la barrera que separaba al hombre de Dios fue derribada. Por eso el escritor a los Hebreos, en el capítulo 10, dice que debido a que Jesús había ofrecido su sacrificio perfecto por nosotros, ahora tenemos la confianza para entrar en la presencia de Dios en el lugar santísimo. Y ahora podemos acercarnos a Dios con la plena seguridad por la sangre del Cordero Redentor, que derribó la barrera entre la creación y el Creador. En otras palabras, la muerte de Jesús en la cruz nos devolvió lo que el pecado había robado a Adán y Eva, que es la oportunidad, el privilegio de poder entrar en comunión con Dios y habitar con Él. Era esa cercanía la que Dios siempre deseó en su creación, por su creación, y que Él estuvo dispuesto a sacrificarlo todo, porque siempre nos amó. Entonces respondamos la cuarta pregunta: ¿qué es lo que celebramos en la Semana Santa entonces? Y me recuerda a una anécdota que siempre se relata, que una niña no quería ir al culto de resurrección y dice: vestite, estamos celebrando la Pascua, le dicen los padres. Y ella dice: ¿para qué? Si ya cada año nos vamos a celebrar lo mismo y ya sabemos el final de la historia. Yo te hago esta pregunta: ¿celebras el hecho de que hace casi 2000 años, un jueves por la noche, Jesús, después de haber orado bajo tanta presión, su sudor literalmente se convirtió en gotas de sangre que salían de su cuerpo? Lo que los médicos llaman hemorroidosis. Dice que
es tanta la agonía que el cuerpo se vuelve doloroso al mismo tacto. Imaginemos el dolor que sintió Jesús mientras estaba orando en el jardín. Luego es arrestado, arrastrado y golpeado en ese estado de hemorroidosis, de hipersensibilidad al dolor durante toda la noche. El profeta Isaías, capítulo 50, versículo 6, dice: les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas y los escupitajos. Mateo 26, 67 dice: entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas. Marcos 16, 45. Entonces algunos comenzaron a escupirle y le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetízanos, se burlaban. Y los guardias le abofeteaban mientras se lo llevaban. ¿Saben con qué le golpeaban? Era un látigo que se llamaba flagelo. Ahí viene la palabra flagelar, de 1 metro de largo. Al final de las correas había piezas de metal. A mitad de camino eran huesos de oveja. Cada vez que bajaban sobre la espalda de Jesús, estos huesos y trozos de metal cavaban en su carne, arrancando pedazos de carne de su cuerpo. Le hicieron una corona de espinas que en las imágenes creemos que es un adorno. Los libros de historia, los estudiosos dicen que una de las especies empleadas fue el Sisyphus jujua, conocido como azufafito. Me cuesta todavía pronunciar. Dice que este arbusto posee espinas hasta de 10 centímetros, durísimas y muy agudas. A mí me recuerda las espinas del tatané, que no tenían nada cuando me entraban caminando descalzo o atravesaban las zapatillas, pero ni punto de comparación con estas espinas que penetraban en el cuero cabelludo y llegaban hasta el hueso, donde eran capaces de clavarse, haciendo el tormento de Jesús mucho peor que lo que nosotros podemos imaginar. Por eso dice que comenzaron a perforar su cabeza y la frente, y la sangre comenzaba a correr por su rostro hinchado, desfigurado e irreconocible por los golpes. La historia de la Semana Santa es una historia de dolor, de sufrimiento. Y luego le hacen llevar la viga transversal de la cruz. Cambian algunos libros, te hablan de 30 a 35 kilos de esa viga transversal. Ya prácticamente sin sangre, una anemia altísima, golpeado. Llevó esta cruz hasta la colina del Gólgota. Gracias a Dios, un hombre llamado Simón de Cirene le ayudó a llevar la carga por un tiempo. Allí, ya sin fuerzas, la acuestan en la cima de la colina del Calvario, el Gólgota. Y le clavan púas de 15 a 20 centímetros de largo en sus manos y pies. Hay un nervio que dice que recorre toda la longitud del brazo hasta la mano, que hace que nos dé la capacidad de separar los dedos. Pero cuando clavaron estas púas, cortaron el nervio, quitándole la capacidad de encogerse. La misma cosa en los pies, probablemente cortando esos mismos nervios. Y después de soportar colgado una agonía de unas 3 horas, una agonía insoportable, él murió. Pero yo quiero decirte que la Semana Santa no es solamente una historia de dolor y de sufrimiento, porque 3 días después, y eso me emociona, un domingo por la mañana,
Aunque dice que, es más, vamos a la palabra, dice, el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Se asustan. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, todavía me da piel de gallina, pero el ángel les dijo, no se alarmen, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. El milagro más grande de la humanidad. Jesús no está muerto. Él resucitó al tercer día para que se cumpla la palabra, y lo hizo por vos y lo hizo por mí. Entonces, esta Semana Santa no estoy celebrando unas vacaciones. No me importan los huevos de colores y los conejitos de chocolate. Estoy celebrando que Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús, el único Dios verdadero, el que conoció pecado, sino que se convirtió en pecado para que yo pudiera tener el derecho a la vida eterna. Estoy celebrando la maravilla entre las maravillas, al príncipe de príncipes, al alfa y el omega, al primero y el último, el principio y el fin, el Señor de los señores, el gozo de gozos, la esperanza de esperanzas, Rey de reyes, el gran yo soy, quien dijo, yo soy el que soy. ¿Saben qué? Estoy celebrando que la muerte fue sorbida en victoria, que mi condenación fue transformada en salvación, que ya no estoy separado de Dios. Y te lanzo esta pregunta, ¿qué estás celebrando? Yo celebro que mis pecados fueron perdonados, y si fueron rojos como el carmesí, hoy son blancos como la lana, porque su sangre me limpia de todo pecado. Y su victoria me llevó a vivir juntamente con Él. Y su ascensión, su rol de sumo sacerdote, me dio acceso al trono de la gracia para alcanzar la gracia para el socorro oportuno. Hoy yo tengo acceso al Padre por la obra de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando el Padre me mira a mí, a causa de Él, mira a una persona redimida y lavada por su sangre, sellado por su Espíritu, convertido en su Hijo. Yo te invito a que celebres eso mismo hoy. Dios mío, el leer y recordar el tormento que sufriste cuando te hiciste carne a causa mía, de mi desobediencia. No puedo menos que doblar mi rostro ante ti, inclinarme y humillarme ante ti. Reconocer que la obra en la cruz le dio sentido y propósito a mi vida. Condenado por la desobediencia, por el pecado, con un rumbo certero de condenación a la vida eterna con Cristo, a experimentar la salvación por la obediencia del Cordero, inmaculado, por su sangre derramada, por su victoria en la cruz sobre el pecado y la muerte, por mi completa sanidad, porque Él fue herido por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre Él, y por su llaga
fuimos también curados. Qué obra más completa en la cruz. Que tu palabra hoy entre a cada persona que ve este programa, que escuche tu palabra, para que también pueda experimentar la obra salvífica de la cruz del Calvario. Cuando Cristo Jesús, el Dios encarnado, tú diste tu vida por nosotros. Gracias, Dios mío. Y permite que esta semana pueda entender por qué tuviste que ir a la cruz por mí. Y pueda experimentar en mi vida la obra de la cruz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo te deseo una Semana Santa plena, que disfrutes, pero que tengas bien en claro qué es lo que estás celebrando. Yo voy a gozarme, porque la tumba está vacía. Cristo Jesús ha resucitado. Dios te bendiga.